¿Estamos? Bueno. Bueno, en nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, aprovecho de saludar a todos los participantes en este taller en que abordaremos el reglamento sobre condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo, al que se deben sujetar los trabajadores sujetos a la modalidad de trabajo a distancia y de teletrabajo, el cual fue publicado en el Diario Oficial el día 3 de julio recién pasado, y lo cual responde a el propósito que tiene la Cámara de ir satisfaciendo las inquietudes manifestadas por sus distintas empresas asociadas. Hace un par de semanas tuvimos un taller en el que abordábamos los alcances de la ley de trabajo a distancia y de teletrabajo, y en esa oportunidad manifestábamos que los objetivos que se planteaban en la ley cuando se presentó como proyecto hace algo cercano a los 2 años, la finalidad que se planteaba era, entre otros, conciliar el trabajo con la vida en familia, contribuir a un desarrollo más sustentable, a consecuencia de que los menores desplazamientos iban a contribuir a una menor contaminación, etc. Sin embargo, la realidad fue otra y nos vimos forzados de la noche a la mañana a tener que recurrir a este mecanismo de una manera bastante inesperada y bastante forzosa. El desafío que tenemos en esta oportunidad es que esta modalidad de trabajo se pueda ejecutar en condiciones seguras y sin que afecte la salud de nuestros trabajadores, lo que cobra una especial relevancia en los tiempos de crisis por los que estamos atravesando. La exposición de hoy día estará a cargo del abogado Mauricio Peñalosa, abogado especialista en temas laborales, profesor universitario, y quien se desempeñó hasta hace poco tiempo como director del trabajo y es un gran colaborador de la Cámara de Comercio de Santiago. También nos acompañan Paula Lapostoli y Fernanda Ortiz, gerenta de Persona y Transformación y abogado de la Cámara de Comercio de Santiago, respectivamente. El taller lo hemos estructurado de tal manera que Mauricio nos pueda ilustrar durante aproximadamente 30 minutos sobre los alcances de las normas contenidas en este reglamento, a objeto de dejar después espacio para resolver las consultas que se puedan y las inquietudes que se puedan ir haciendo presente por parte de ustedes, de tal manera de estar terminando este taller aproximadamente a las 10:45 de la mañana. Tenemos que ser bastante rigurosos en la hora de término. Mauricio tiene otros compromisos a partir de esa hora. Y por último, manifestarles que al término de la exposición de Mauricio, las láminas y la presentación en sí quedarán a disposición de todos los interesados a través de la página web de la Cámara, www.ccs.cl. Finalmente, le termino dándole las gracias a todos por su participación en este taller y dejo con la palabra a Mauricio. Francisco, buen día. Paula, buen día, y buen día a todos los miembros y socios de la Cámara. Como siempre, un gusto poder colaborar con nuestra Cámara en temas tan importantes como el que estamos viviendo. Tú ya lo introdujiste respecto a los desafíos que hemos tenido como país y como planeta, de incorporar tan rápidamente una modalidad que se veía que probablemente nos íbamos a demorar mucho más. En los últimos 4 meses hemos tenido que todos hacernos cargo. De hecho, esta misma reunión habría sido presencial, pero en este momento lo estamos teniendo a través de medios electrónicos. Entonces, la idea nuestra hoy día es precisamente compartir cuáles son los desafíos que tiene esta nueva normativa, que tiene 2 grandes cuerpos normativos. Tiene la ley que está ya vigente desde abril y que tuvo 3 meses iniciales para aquellas empresas que hubiesen partido con teletrabajo previamente. Por tanto, ese plazo ya está cumplido plenamente. Desde este mes de julio se supone que debiéramos estar en condiciones de ya estar cumpliendo plenamente la ley. Y el reglamento, el cual, como lo vamos a ver, va a entrar plenamente en vigencia el 2 de octubre, así que aún nos quedan algunos meses para poder ajustar la realidad de las distintas empresas. Y precisamente el desafío es ese, que acá tenemos desde microempresas a gran empresas que están usando esta modalidad, y hoy día lo que queremos hacer es compartir cuáles son fundamentalmente las preguntas. Aquí parto haciendo una
advertencia, no tenemos aún todas las respuestas a cada una de las preguntas e interrogantes, porque son normativas nuevas, son realidades nuevas. Entonces lo que vamos a hacer es compartir cuáles son los criterios que nosotros creemos que pueden ser los legítimos y los que faciliten precisamente la implementación de esta ley. Así que voy a hacer un resumen de cuáles son los temas que vamos a conversar hoy día, y bienvenido que podamos discutir respecto de ellos, y especialmente respecto de aquellos temas que todavía siguen siendo ambiguos y que probablemente vamos a tener varios meses y años en los cuales vamos a ir resolviendo estos temas, y vamos a tener que esperar también dictámenes de la Dirección de Trabajo, de la Superintendencia de Seguridad Social, de los tribunales, para ver cómo vamos desarrollando la ejecución de esta nueva normativa. Entonces veamos qué es lo que vamos a ver durante el transcurso de esta conversación. Avísenme si es que no cambia la lámina para que todos podamos ver el mismo contenido. Yo ahora ya estoy viendo la lámina que dice materias, y aquí está el resumen de los temas que vamos a ver hoy. Vamos a ver muy brevemente el marco normativo, las definiciones, la igualdad de derechos en seguridad y salud, las obligaciones del empleador con cada una de ellas. Ahí ustedes ven que hay harta obligación por parte del empleador, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, MIPER, el programa preventivo de trabajo PPT, los deberes de información de riesgos, el general y el especial, la capacitación sobre seguridad y salud es uno de los temas más importantes, las medidas preventivas y correctivas, los equipos y elementos de protección personal, el reglamento interno, obligaciones generales, obligaciones del trabajador. Aquí todos tenemos obligaciones, los empleadores, el trabajador, los organismos administradores, las prohibiciones en protección del trabajador, qué cosas están prohibidas que haga el trabajador precisamente en protección del mismo. Los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo, 16.744, que van a cumplir un rol fundamental acá, y de hecho ya lo están realizando. Yo he estado en conversaciones con ellos y ya tienen bastante avanzado el estudio y la implementación de parte importante de esta normativa. Las labores de la Dirección del Trabajo y finalmente la vigencia de esta ley. Un resumen muy breve. La idea no es empezar a analizar cada una de estas normas, pero es bueno que aquellos que quieran profundizar en esto estudien cabalmente cada una de estas normas. Primeramente, obviamente, la ley 21.220 de trabajo a distancia y teletrabajo, que fue publicada el 26 de marzo del 2020, que entró en vigencia el 1 de abril y que está ya plenamente vigente a partir de este mes de julio. El artículo 22 del Código del Trabajo, referido a la jornada de trabajo, y esta ley, dentro de las flexibilidades que incorporó, es que se aplica tanto a los trabajadores que están con jornada como a aquellos que están excluidos de jornada. Incluso en aquellos que están con jornada permite que ellos puedan distribuir libremente su jornada cuando están en modalidad de trabajo a distancia. Los artículos 152 Quater G al 152 Quater O, que son los nuevos artículos que se incorporan al Código del Trabajo. El artículo 184, el Código del Trabajo, uno de los artículos más importantes, probablemente el más importante que hay en el Código del Trabajo en materia de seguridad laboral, y que establece este principio rector básico, y es con el que vamos a partir, que es que el empleador tiene que tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud, la vida de los trabajadores. Esa es la envergadura de ese artículo 184. Tiene que tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud y seguridad de los trabajadores. La ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el decreto 40 sobre reglamento de prevención de riesgos, el decreto 594 sobre condiciones sanitarias del trabajo, y el decreto 47 sobre política nacional de seguridad y salud en el trabajo. O sea, aquellos estudiosos que estén acá tienen harta entretención para efectos de cuál es el desafío, es revisar estas normas y ver cómo las aplicamos al teletrabajo. A lo largo de la presentación voy a referirme fundamentalmente al teletrabajo, que es el que más nos convoca y que es, como probablemente ya lo deben haber visto en el otro taller, es aquel trabajo a distancia que se presta o se reporta mediante medios tecnológicos. Entonces partamos con esta lámina,
los que hayan estado conmigo en alguna otra charla, presentación o que hemos estado juntos deben saber que me gusta mucho el cine y por tanto aquí puse este pseudo marco filosófico, dado que se ha estado conversando en el último tiempo lo importante que es la filosofía precisamente para superar, para conllevar, para poder sobrevivir respecto de las contingencias que estamos viviendo. Y esta es una imagen de una película infantil muy linda que se llama Kung Fu Panda. Aquellos que no la hayan visto, espero que la vean. Espero no también spoilearla. Voy a mencionar algunas cosas a lo largo de las distintas láminas. Y si bien es una historia infantil, la verdad que tiene, tiene frases muy potentes. Una de las que tiene es precisamente, está copiada textual. Aquí tenemos al maestro Wu-wei, que es la tortuga que está ahí, que debe tener cientos de años, y el maestro Chifu, que es quien entrena al panda Po, y que lo convierte finalmente también en un maestro. Entonces, ¿por qué me gusta mucho esa frase? Si bien yo aquí la estoy dando vuelta, porque cuando se discute esto entre estos dos maestros, se discute que los accidentes no existen porque el maestro Wu-wei le dice a Chifu que no puede controlarlo todo. Pero yo precisamente quiero dar vuelta a eso. Y quiero poner el foco en que acá estamos llamados a hacernos cargo que cada vez que se produce un accidente del trabajo o una enfermedad derivada de él, hay alguna responsabilidad siempre de las partes intervinientes. Entonces, la verdad es que el concepto de accidente es un concepto, a mi juicio, equívoco, porque siempre pudimos haber tomado una decisión distinta. Y ahora que nuestros colaboradores van a trabajar desde sus casas, tenemos que hacernos cargo de levantar toda la información necesaria para proteger, como dice la ley en ese artículo 184, eficazmente la vida, la seguridad y la salud de todos quienes trabajan en nuestra empresa. Entonces hagámonos cargo de esta frase. Cada vez que se produce un accidente, hagámonos cargo que pudimos haber hecho algo distinto. Y en general, cuando estamos en nuestras casas, somos mucho más laxos en términos de seguridad que lo que probablemente hacemos en el trabajo. Y entonces ahora esto se nos trastoca, porque ahora estamos trabajando todos, yo y todos ustedes probablemente están desde sus casas, entonces tenemos que tomar los resguardos para que nuestro sitio de trabajo, nuestro puesto de trabajo, las instalaciones, la iluminación, la ventilación, el probable ingreso de vectores, en fin, todas las medidas sanitarias, higiénicas, de salud, sean las adecuadas para que se presten los servicios. Y anticipo algo que viene en alguna de las láminas. Esto nos mueve a un desafío extremadamente importante, porque tiene que ver con la confianza que nos debemos entre empleadores, trabajadores, dirigentes sindicales, para efectos de, por ejemplo, poder visitar las casas. Esto nos ha acercado, precisamente un trabajo que se presta a distancia, un teletrabajo, nos ha acercado como partes, a involucrarnos directamente en las condiciones laborales que puedan prestar nuestros colaboradores desde sus casas. Entonces, ya no podemos tomar esa distancia que a lo mejor podía haber habido, que no teníamos idea de en qué condiciones viven nuestro equipo. Hoy día tenemos que saberlo y nos tenemos que hacer cargo de la realidad en la cual van a trabajar. Y eso con todo el espectro que puede haber, desde casas muy pequeñas, con condiciones muy básicas, a casas mucho más espaciosas y con mejores condiciones. Y ese es el desafío que nosotros tenemos que enfrentar en el sentido de hacernos cargo de esa diversidad y de esa realidad que tenemos en cada empresa y que tenemos a lo largo de nuestro país. Entonces veamos cuáles son las definiciones que nos da el reglamento. Este reglamento, en términos legales, ocupa las mismas definiciones que están en la ley. Por tanto, no hace ningún cambio, no se establece el teletrabajo, el trabajo a distancia. En ambos tipos de trabajo, el trabajador presta sus servicios desde su domicilio u otro lugar distinto a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Y en el caso del teletrabajo, como ya había indicado, el trabajador los presta o reporta mediante medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones. ¿Cuál es el principio rector en materia de seguridad y salud?
es que los trabajadores en teletrabajo y trabajo a distancia tienen exactamente iguales derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud que los trabajadores que tienen una modalidad presencial. Por tanto, no hay ninguna distinción y nos tenemos que hacer cargo de ello. Entonces, obviamente que esto aumenta considerablemente los riesgos. Las empresas estábamos orientadas a tener, ojalá, eliminado todos los riesgos dentro de los lugares de trabajo. Ahora hemos abierto geográficamente, locativamente, todos los lugares en los cuales viven nuestros colaboradores y por tanto nos tenemos que hacer cargo de respetar absolutamente los derechos de ellos a prestar servicios de una forma segura. Salvo, obviamente, adecuaciones que deriven estrictamente de la naturaleza y característica de los servicios. Obviamente que, por ejemplo, en los casos cuando un trabajador elija libremente el lugar donde se prestan los servicios, ahí no nos vamos a poder hacer cargo probablemente del entorno, pero sí nos tenemos que hacer cargo, y ahí es donde viene el tema de la confianza, de un trabajo mucho más involucrado, de la capacitación. La capacitación real, eficiente al trabajador para que sea un tomador de decisiones consciente de, ojalá, eliminar absolutamente todos los riesgos que pueden tener la prestación de sus servicios. Al respecto se aplican supletoriamente, como ya lo dije, las normas del decreto 594 del 91 y los protocolos de vigilancia de la exposición a factores de riesgo para la salud del Ministerio de Salud. Partamos con uno de los primeros instrumentos. Aquí vamos a ver las distintas obligaciones del empleador. Entonces, uno de los primeros, y para continuar aquí con imágenes de cine y para ayudar que no se les olvide, uno de los primeros elementos que vamos a tener que elaborar en la empresa es una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales que he denominado MIPER. ¿Ya? Una matriz en la cual yo levanto todos los riesgos que tienen mis colaboradores que están trabajando en teletrabajo y trabajo a distancia. Y para ello, lo vamos a ver, porque eso está al final, los trabajadores, aquí donde tenemos una relación mancomunada, los trabajadores tienen una obligación de hacer una evaluación de riesgos a través de un instrumento que se les va a entregar. Entonces, aquí es donde nos vamos a empezar a conectar entre todos, porque los organismos administradores, las mutualidades de empleadores que administran el seguro de accidentes del trabajo, le van a tener que entregar a los empleadores un instrumento de autoevaluación para que los trabajadores determinen cuáles son los riesgos que corren en la prestación de sus servicios. Y la empresa tiene que recabar todos estos informes individuales, personales, de cada uno de los colaboradores y tomar esa información y construir esta matriz. Y ella además va a servir, obviamente, que para todas las acciones de prevención, corrección, mejoramiento continuo, capacitación, por tanto, en lo primero que se tiene que trabajar rápidamente, tenemos estos 3 meses, es en la coordinación con la mutualidad para tener el instrumento de evaluación de riesgos que tiene que ejecutar cada trabajador, y sobre la base de él tenemos 30 días contados desde la recepción para efectos de elaborar. Todo ello dentro de estos meses, de tal forma que ojalá una vez que lleguemos al mes de octubre tengamos ya levantados estos riesgos, capacitadas a las personas y ya en condiciones de poder trabajar en condiciones seguras y de salud. Esta MIPER se debe confeccionar y se debe revisar por lo menos anualmente, y aquí es donde podemos requerir la asistencia técnica del organismo administrador, que tenemos estos dos grandes tipos de ente, por una parte el Instituto de Seguridad Laboral, es un ente público, pero también las mutualidades de empleadores que cumplen un rol fundamental y que muy probablemente la mayor parte de las empresas socias de la Cámara están con ellas. Una vez que se elabora esta MIPER, se debe enviar en 3 días a la mutualidad y debe contener las condiciones de seguridad y salud de los puestos de trabajo. Y aquí viene un resumen, la norma obviamente que contiene más información, identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas, que son clave. Acá dentro de las críticas que ya uno empieza
a leer en la prensa, en los medios, no solo en Chile, en todas partes, el tema del cansancio físico. El cansancio físico de estar permanentemente trabajando frente a una pantalla, sin interrupciones, y entonces el tema ergonómico de la postura física, de la forma correcta, cómo sentarse, cómo mirar el monitor, dónde usar cada uno de los equipos disponibles, cómo usarlos, cada cuánto tiempo, cuántas pausas tengo que realizar, es vital tenerlo obviamente acá identificado y obviamente puesto en conocimiento de los trabajadores. Considerando características del puesto, de los lugares de trabajo, la naturaleza de las labores, los equipos, herramientas y materiales. Debe incluir factores de riesgo psicosociales, como el aislamiento, trabajo repetitivo, la falta de relaciones personales, es un tema muy, muy importante. El hecho de trabajar a distancia no puede significar la pérdida de pertenencia dentro de los equipos de trabajo, y ahí las jefaturas tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que establecer relaciones, situaciones, hitos, ritos en los cuales tengamos contacto. Aun cuando una persona esté trabajando full time a distancia. Esto es un tema muy importante. Está medido, ya hay estudios sobre el tema de el perjuicio que puede generar el no reunirse con las personas presencialmente. Entonces nos tenemos que hacer cargo de eso y tenerlo levantado y tener las medidas que disminuyan los riesgos que tengamos algún tipo de perjuicio psicosocial en las personas que están usando el teletrabajo. La indeterminación de objetivos, la inobservancia de tiempos de conexión o del derecho a desconexión. Esto ya probablemente lo deben haber visto en el otro seminario en el cual estuvieron. Es muy importante respetar el derecho a la desconexión de los trabajadores que no están sujetos a jornada y que por tanto tienen un derecho de 12 horas continuas en cada 24 horas a desconectarse. Y ahí la ley establece que es un derecho a no responder. Pero yo les propongo que vayamos un paso más allá, que el derecho a no responder se transforme en un deber de las jefaturas de no solicitar requerimientos en ese periodo de tiempo. O sea, es indiscutible que para las personas el recibir instrucciones, órdenes, requerimientos durante ese periodo, aunque tengan el derecho a no contestarlo, es una atención innecesaria y que sobrecarga innecesariamente el trabajo de quienes están trabajando a distancia. Entonces, aquí viene una gran labor de concientización, especialmente de las jefaturas. Si los máximos directivos de una empresa no cumplen este tipo de derechos de parte de los colaboradores y obligaciones de ellos como jefe, la verdad que vamos a tener problemas, no solo en términos legales, porque independiente de las infracciones que pueden haber acá y de las sanciones, es un tema de que la modalidad de teletrabajo sea una modalidad eficiente y buena, y que terminemos valorándola, y muy probablemente, y esa es mi conclusión, vamos a tener un cambio radical en el mercado laboral, en la forma como prestamos servicios. Pero para eso tenemos que buscar el equilibrio y además el cumplimiento mínimo de estas normas. O sea, el tiempo de conexión no puede superar las 12 horas, pero obviamente que esas 12 horas requieren también interrupciones en ella. La hora de almuerzo, por ejemplo, es vital que los equipos se coordinen para que efectivamente tengan una interrupción real y desconectarse en ese periodo. Entonces, acá tenemos que ir tomando decisiones políticas muy importantes para que efectivamente el teletrabajo sea visto como un beneficio y no dramáticamente como puede ser visto como un castigo, en que estoy conectado, y esta típica frase que todos usamos erróneamente, yo la he usado cientos de veces, el 24/7. El 24/7 no debe ser una forma de trabajo, menos en las condiciones actuales, porque hoy día estamos integrando la relación familiar junto con la laboral y por tanto además estamos en el fondo haciendo más difícil poner deslindes entre una realidad y la otra. Entonces tenemos que tomar decisiones positivas, activas, proactivas, para que garanticemos efectivamente la protección, especialmente psicológica y de descanso mental de las personas que están trabajando mediante teletrabajo. El organismo administrador debe entregar previamente a
a la MIPER, esto ya se lo había señalado, el instrumento de autoevaluación de riesgos aplicable por los propios trabajadores en un plazo de 5 a 10 días. Entonces, lo primero que debiéramos hacer, y es lo que sugiero que hagan, es coordinarse de inmediato con la mutualidad en la cual ustedes están, que son la H, el IST y la mutual, coordinarse con ellas para efectos de contar con el instrumento y enviarlo de inmediato para que tengan el levantamiento personal de cada uno de los trabajadores de la empresa y por tanto ustedes puedan armar la matriz completa con la identificación de todos los riesgos y hacer todo el plan de trabajo y de capacitación respectivo. Este es uno de los primeros deberes y recomendación que les sugiero realizar de inmediato. Sobre esa base, se tiene que realizar esta PPT, que les puse ese símbolo ahí para que no lo olviden, Programa Preventivo de Trabajo, en un plazo de 15 días, ¿ya? Y que debe contener por lo menos las siguientes cosas. Las medidas de ejecución inmediata, ¿ya? Si las condiciones en las cuales están trabajando las personas son absolutamente inseguras, eso tiene que ser corregido inmediatamente. O sea, hay ciertos riesgos que son más de largo plazo, pero hay ciertos riesgos y ustedes los tienen que levantar que tienen una necesidad de ser corregidos inmediatamente. Las medidas preventivas y correctivas también tienen que estar en el programa. Las medidas de control y vigilancia de las medidas de seguridad y salud y la periodicidad respectiva. Inspecciones presenciales o no presenciales, sin que esto vulnere los derechos fundamentales del trabajador y requiriendo la autorización previa del trabajador. Aquí volvemos a la confianza. Los empleadores tienen el derecho a visitar, a inspeccionar el puesto de trabajo en teletrabajo, o sea, el domicilio del trabajador. Pero el trabajador también tiene el derecho a negarse a esa visita. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, con una realidad que en Chile la hemos ido perdiendo mucho en los últimos años, con relaciones de confianza, con entender en el fondo que si acá no colaboramos de verdad, colaborar, trabajar juntos, no vamos a poder solucionar esto. No hay manera que un empleador pueda solucionar los problemas concretos en el lugar de trabajo si es que no conoce la realidad de él. Entonces, acá tenemos que trabajar juntos y hacernos cargo de conocer exactamente la realidad en la cual trabaja el trabajador en teletrabajo. El plazo de ejecución, las obligaciones de los trabajadores en su implementación. Acá lo vamos a ver. El empleador puede hacer todo lo necesario, pero si no está la colaboración del trabajador, vamos a tener riesgos en seguridad y salud. Entonces, el primer llamado a hacerse cargo de esto es uno mismo, como trabajador. Tengo que hacerme cargo de que yo tengo que estar alineado con la capacitación, con las medidas, con los equipos y con las condiciones de trabajo seguras. Y eso es un gran desafío, especialmente en materia de capacitación. Les anticipo que lo vamos a ver, el reglamento nos obliga como empleadores a capacitar por lo menos 8 horas presenciales o a distancia en estos temas a los trabajadores. Entonces, hagámoslo bien. Aprovechemos de nivelar y darle un conocimiento a todos los miembros de la empresa necesarios e indispensables para que puedan trabajar en forma segura. Evaluación anual del cumplimiento y aplicación de medidas de mejora continua y la periodicidad de la capacitación de trabajadores, que es máximo cada 2 años. O sea, cada 2 años tenemos que realizar nuevamente, estas cosas obviamente como todo se van perdiendo en el tiempo, por tanto lo tenemos que estar haciendo por lo menos cada 2 años según el reglamento. Aquí está lo del curso, ya les había anticipado. Tenemos que capacitarlos por lo menos 8 horas, ahí va a haber una gran labor también de los organismos administradores, por tanto, coordínense con ellos. Yo sé que ellos están ya preparando estos cursos, también hay algunas otras entidades, institutos, universidades, y derechamente también lo puede hacer cada empleador, pero dado que hay organismos técnicos encargados de esto, es mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más eficiente usar ese tipo de know-how que ellos tienen, por tanto, coordínenlo con ellos para efectos de poder realizarlo, precisamente a través probablemente de algún curso online y que pueda ser
la mejor forma para que todos quedemos con los conocimientos básicos para poder trabajar en forma segura y protegiendo la salud. Ejecución directa por el empleador, ya se lo había señalado, o a través del organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo. Periodicidad máxima 2 años, debe regularse en el programa preventivo, y el contenido general, las principales medidas de seguridad y salud para desempeñar labores en teletrabajo o a distancia. ¿Qué recomendación les hago? Es que este tipo de cursos lo apliquen con todos los colaboradores de la empresa. No lo hagan solo con aquellos que ustedes ya lo tienen identificado, que van a trabajar a distancia, sino que háganlo con todas las personas, de tal forma que todos estén en condiciones de poder trabajar con modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Entonces, dada la inversión de tiempo, recursos, conexiones, háganlo con todos los trabajadores actuales, y cada vez que ingrese un colaborador, les recomiendo que de inmediato en su proceso de inducción incluyan este curso, de tal forma que todas las personas cuenten con este curso. Es más, yo todo lo que les he señalado se los he dicho desde la mirada de fondo, desde la mirada de gestión, desde la mirada ética, que ganamos todos como sociedad cumpliendo esto. Pero hay una mirada formal, jurídica, que es la más reglamentaria. Y yo creo que termina siendo la más pobre, porque es un mero cumplimiento. No olviden que si no capacitamos a los trabajadores y están trabajando con teletrabajo y sufren algún accidente o enfermedad derivada del trabajo y no estamos en condiciones de cumplir cada una de las obligaciones que hemos visto, especialmente la capacitación, obviamente que vamos a tener un agravamiento de la responsabilidad porque no hemos cumplido. Entonces directamente vamos a ser multados por no haber cumplido la normativa. Pero el estímulo no debiera estar por ahí. El estímulo debiera estar precisamente por disminuir al máximo los riesgos del trabajo en el domicilio de nuestras personas. Las materias obligatorias, eso lo estábamos viendo, el contenido de este curso, los factores de riesgo, los efectos en la salud por la exposición a ellos, las medidas preventivas, ergonómicas, organizacionales, uso correcto y mantenimiento de dispositivos, equipos de trabajo y elementos de protección personal. Entonces aquí de nuevo puse al maestro Chifu, y que ahí, para los que no la hayan visto, y los que la hayan visto también lo deben recordar, el maestro Chifu logra algo que es increíble, y por eso que la película es tan buena, porque el maestro Chifu se transforma en un coach extraordinario que logra transformar un oso panda en un maestro del Kung Fu. ¿Y cómo lo logra? Lo logra identificando que a través de estímulos alimentarios, esas yosas que tiene ahí, logra incentivar finalmente a Po, al panda, para que logre desarrollar el arte del Kung Fu. Pero ¿qué es lo que además logra? Logra que finalmente no se interese en comer, sino que se interese en el Kung Fu. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Yo sé que esto no es fácil. La gente lo ve como una lata, tener que hacer un curso, tanto el que lo prepara como el que lo recibe, de 8 horas. Pero esto es en beneficio de todos. Incluso fíjense el efecto positivo que esto puede tener, en que podemos mejorarle la calidad de vida al trabajador en su casa y a la familia de él. Entonces, esto además nos contribuye a estar en condiciones incluso más seguras en las propias casas. Vamos a tener que ver instalaciones eléctricas, ventilación, iluminación, equipos, sillas, muebles, y eso de acuerdo a la realidad de nuestro país. No todas las casas de toda la gente tienen las condiciones de poder tener un espacio adecuado absolutamente al trabajo. Entonces nos vamos a tener que adaptar a la realidad de casas pequeñas, con una ventilación que no es óptima, y sobre esa base vamos a tener que trabajar para acondicionar en esas condiciones un lugar de trabajo y capacitar al trabajador para que lo pueda hacer en forma segura. ¿Qué otro deber hay? El deber de información. Informar los riesgos que involucra el teletrabajo o trabajo a distancia. Informarlos por escrito, y aquí es donde viene la parte también regulatoria, tenemos que estar en condiciones de acreditar que se lo informamos.
los riesgos que entrañan sus labores, cuáles son las medidas preventivas y cuáles son los medios de trabajo correctos. Y aquí vuelvo a poner esta imagen, es clave, ¿eh? Esto es cuando descubre el maestro Chifu que por la vía de el estímulo de alimentación con Po, lo puede entrenar. En ese instante, Po está haciendo una acción extremadamente insegura, está sobre unos estantes robándose unas dulces, galletas creo que eran, de uno de los monos que era compañero de él, y entonces fíjense, está como a 2,5 metros y está haciendo un split. Y el maestro se da cuenta de eso y dice, aquí tengo el camino para poder enseñarle el Kung Fu. Pero la acción que está haciendo es obviamente que insegura, y esta misma acción insegura es la que nosotros a diario hacemos en nuestras casas. Subirnos sobre una silla móvil, tener estantes abiertos, tener estantes inseguros, en fin, una serie de conexiones eléctricas con instalaciones muy, muy débiles, muy inseguras, y ese va a ser el análisis que vamos a tener que realizar y que le tenemos que informar al trabajador. Tiene que estar informado de cuáles son los riesgos que corre en el trabajo. Continuando con esto, las características mínimas que debe reunir el lugar de trabajo, el reglamento nos dicen, espacio de trabajo, los pisos, los lugares de tránsito, las vías de evacuación, los procedimientos de emergencia, la superficie mínima del lugar de trabajo. Aquí volvemos a la realidad doméstica de nuestras casas en nuestro país. Vamos a tener que hacer los análisis y cuando no tengamos todo el espacio, vamos a tener que buscar la mejor solución con algún separador, con algún escritorio móvil, en fin, vamos a tener que ser creativos acá entre todos, entre el organismo administrador, entre la superintendencia, la dirección del trabajo, los empleadores, para buscar la solución en nuestra realidad y no en una realidad utópica en que todos tengamos un escritorio separado en el cual se pueden prestar los servicios. Probablemente muchos de quienes están acá hoy día están compartiendo la mesa del comedor con sus hijos, con su cónyuge. Bueno, esa es la realidad que vamos a tener que enfrentar y fíjense cómo en una realidad así podemos terminar beneficiando a la familia completa de hacernos cargo de mejorar las condiciones en las cuales trabaja cada una de nuestras personas. Condiciones ambientales del puesto de trabajo, iluminación, ventilación, ruido y temperatura. Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo. Mobiliario, mesa, escritorio, silla, según el caso. Herramientas, tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas. Probablemente uno de los temas claves acá es precisamente las instalaciones eléctricas que todos en nuestra casa, yo me incluyo, tenemos por ahí alargadores, cables que no están muy buenos y que los ponemos en condiciones inseguras. Bueno, ahora tenemos la ventaja de que nuestro empleador va a colaborar con nosotros para poder mejorar estas instalaciones. ¿Ya? Organización del tiempo de trabajo, esto ya algo habíamos indicado. Las pausas y los descansos dentro de la jornada, esto es vital. He escuchado a muchas personas que me dicen, estoy trabajando más que antes. Porque claro, uno parte mucho antes, puede estar sentado en el escritorio a las 7:30 AM y puede estar trabajando fácil hasta mucho más allá de las 7:30 PM, 8 PM, 9 PM, estamos hablando de más de 12 horas diarias sentado en un computador. Entonces nos tenemos que hacer cargo de eso. Eso no es viable. Eso no termina siendo un beneficio. Y eso es lo que tenemos que, quienes tenemos roles de jefatura, de directivos, nos tenemos que hacer cargo de controlar eso y gestionarlo y proteger realmente la seguridad y la salud de la gente que trabaja en nuestra empresa. Tiempos de desconexión. Eso no es solo estas 12 horas cada 24, además son los días de descanso. Si una persona trabaja de lunes a viernes, yo no tengo que estar enviándole requerimientos el fin de semana ni en los días festivos. Salvo obviamente los casos fortuitos y casos extraordinarios, emergencias, que todos los entendemos, pero en términos de regla general, tenemos que respetar el derecho a la desconexión precisamente para que podamos trabajar bien. Esto es el yin y el yang. Descansamos para poder recuperarnos y trabajar bien, pero sobre todo nos tenemos que hacer cargo sistemáticamente, planificadamente, de tener interrupciones durante el día. No es viable, no es sano, no es seguro
que una persona trabaje ininterrumpidamente durante un número de horas sin parar mediante medios tecnológicos. Tenemos que establecer pausas y quienes estamos liderando equipos tenemos que generar precisamente el espacio para esas pausas. En labores de digitación se debe indicar tiempos máximos de trabajo y tiempos mínimos de descanso. Las normas de seguridad que les cité establecen 20 minutos de digitación, 5 minutos de descanso, establecen jornadas máximas para la gente que trabaja en ese tipo de labores. Entonces, hagámonos cargo. Probablemente la mayor parte de quienes vamos a estar trabajando en teletrabajo no digitamos permanentemente, pero estamos permanentemente frente a un monitor, y este tipo de comunicación, este tipo de trabajo es distinto al trabajo presencial que precisamente tiene mayores interrupciones, tiene mayor nivel de descanso en forma implícita. Acá lo tenemos que gestionar y regular de manera explícita y hacernos cargo de darle seguimiento. Las características de productos que se manipularán, la forma, el almacenamiento y uso de equipos de protección personal. Esto está mucho más orientado al trabajo a distancia, en el trabajo ya más productivo, no tanto en el teletrabajo que es más tecnológico. Los riesgos y medidas preventivas, reitero, riesgos ergonómicos, químicos, físicos, biológicos, psicosociales. Y las prestaciones del seguro de la ley 16.744 de accidentes del trabajo y los procedimientos para acceder a ellas. Entonces, lo tenemos que informar a los trabajadores. Mientras más informados estén los trabajadores, mejor va a ser sus lugares de trabajo, ¿ya? En este caso, no hay obligación de elaborar la matriz que ya les había indicado, la MIPER, pero se debe cumplir con el deber de información de riesgos por escrito, riesgos inherentes a las tareas, las medidas de prevención y los requisitos mínimos de seguridad de los lugares de trabajo escogidos. Aquí volvemos a lo mismo. El propio trabajador, cuando va a escoger libremente sus lugares, tiene que estar capacitado, habilitado responsablemente para obviamente escoger los lugares que cumplen las condiciones mínimas y no trabajar en cualquier parte. Medidas preventivas siguen siendo obligaciones del empleador. La primera básica es eliminar los riesgos. Y acá hay otra imagen de Kung Fu Panda, también muy buena. Este señor es Tai Lung, era un fugado de los maestros del Kung Fu, y era tan peligroso que lo tenían prisionero, con esas cadenas, con una cantidad de mecanismos, en una cárcel con miles de guardias, una cárcel construida solo para él, encadenado, de tal forma de que, precisamente de eso, de eliminar el riesgo, de que este señor no hubiera manera que se pudiera escapar y le causara daño a la comunidad. Bueno, les spoileo acá esta parte, precisamente por debilitar la eliminación de esos riesgos, se termina escapando. Les cuento ahí, algo tiene que ver esa pluma que está puesta ahí al comienzo. Entonces, tenemos que tomar todas las medidas para que ojalá podamos eliminar los riesgos. Pero si nos pasa algo similar a lo de Tai Lung y no los podemos eliminar completo, los tenemos que controlar en su fuente, ¿ya? Entonces, tenemos el riesgo, pero lo controlamos, lo gestionamos, de tal forma que produzca la menor cantidad de incidentes, accidentes o enfermedades. Reducir los riesgos al mínimo, los métodos de trabajo seguros. Entonces, cuando hemos identificado que tenemos necesariamente ciertos riesgos, precisamente con lo que conversábamos, las casas de nuestras personas puede que no reúnan todas las condiciones de ventilación, de iluminación, en fin, de cualquier otro aspecto. Entonces tenemos que tomar los resguardos para reducir al mínimo esos riesgos con métodos de trabajo seguros. Y finalmente, cuando esto no nos funcionó, ni la eliminación, ni el control, ni la reducción, tenemos que tomar las decisiones para proveer de los elementos de protección personal, pero es la última medida. Es cuando ya se nos escapó Tai Lung y tenemos que obviamente protegernos y defendernos ya del riesgo que está frente a nosotros, y solo en ese instante estamos hablando de elementos de protección personal.
Otra obligación del empleador, que está vinculada con los equipos y elementos de protección personal, no puede cobrarlos al trabajador y deben utilizarse solo, esto lo dice expresamente la norma, que es un énfasis en lo que ya les había indicado, solo cuando existen riesgos residuales que no pudieron evitarse mediante las otras medidas. Entonces, lo ideal es que no necesitemos elementos de protección personal porque eliminamos completamente el riesgo. Y el tema importante es que no podemos cobrarles a los trabajadores el uso de estos equipos ni de ninguno de los que van a usar en teletrabajo. ¿Qué otras obligaciones generales? Yo creo que varias de estas ya las hemos dicho. Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, gestionar los riesgos laborales que se encuentran presentes en el domicilio del trabajador o en el lugar acordado para ello, comunicar al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe reunir, respaldar documentalmente, esto es físicamente o electrónicamente, toda la información de gestión de riesgos laborales y tenerla disponible para la inspección del trabajo. Aquí viene la parte más legal. Obviamente que me importa mucho más el tema de fondo, que es cumplir esto porque nos hace mejor, nos construye un mejor mundo del trabajo. Pero obviamente que tenemos que estar en condiciones de poder acreditarlo. Entonces, no sacamos nada con hacer los mejores cursos, cumplir exactamente los deberes de información, cumplir todas las normas de esta ley si no estamos en condiciones de acreditarlo frente a la autoridad. Entonces, obviamente, cada vez que un trabajador realiza un curso, tenemos que tener el comprobante de su participación, si era un sistema electrónico en que iba entregando cierto tipo de certificación en cada etapa, el número de horas que la persona estuvo en el curso, las preguntas que se le hicieron y la certificación final, tenerlo documentado física o electrónicamente. Le entregamos la información sobre riesgos, tenemos un comprobante que hicimos entrega de esa información. Entonces, obviamente que la parte probatoria es importante, tenemos que estar en condiciones de poder acreditarlo ante la Inspección del Trabajo, ante la Super de Seguridad Social, ante el Ministerio de Salud cuando se produce un accidente y finalmente ante los tribunales si es que se produce lamentablemente algún accidente o controversia. Otro gran instrumento que se menciona varias veces en el reglamento es el reglamento interno. El reglamento interno es el instrumento que está llamado a recoger esto. Les recomiendo desde ya incorporen un capítulo en el reglamento interno con todo esto que hemos conversado, con todas las obligaciones que tiene el trabajador, con todos los deberes de información. El reglamento interno tiene que tener un capítulo con el deber de información de los riesgos que implica el trabajo, e incluyamos todo lo que tiene que ver con teletrabajo en el reglamento. Debe incluir la prohibición para el trabajador de ejecutar labores en teletrabajo o trabajo a distancia bajo los efectos del alcohol, drogas estupefacientes o psicotrópicas ilícitas. Eso tiene que estar, lo dice expresamente el Reglamento de Seguridad y Salud. Puede incluir, esto es algo interesante, puede incluir sanciones para el trabajador por negativa infundada a otorgar acceso a su domicilio o no dar las facilidades para una visita ya autorizada. Entonces, ojalá que no sea necesario usar el reglamento interno, pero obviamente que hay que poner ese tipo de sanción para estimular al trabajador a que nos permita ingresar al hogar y ver cuáles son las condiciones en las cuales va a trabajar. También puede incluir otras obligaciones para el trabajador, por ejemplo, poner la obligación de participar en la capacitación. Eso no está puesto en la ley ni en el reglamento, pero yo les sugiero que lo incorporen en el reglamento interno, la obligación del trabajador de participar en esta capacitación y en todas las capacitaciones de la empresa. O sea, eso es especialmente cuando tienen que ver con seguridad y salud. La obligación de autoevaluar oportuna y verazmente los riesgos. Cuando se le entregue el instrumento de autoevaluación, el trabajador tiene que cumplir varias obligaciones. Cumplirlo oportunamente, completarlo verazmente y devolverlo con toda esa información. Eso debiera estar en el reglamento interno para efectos de que lo cumpla. Y cumplir con todas las medidas preventivas y correctivas, ¿ya? Y llegamos a las obligaciones del trabajador que están vinculadas un poco con esto que estábamos viendo del reglamento interno. Observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el trabajo. Nadie es tan
inmediatamente responsable como el propio trabajador. Todos quienes estamos en este momento trabajando a distancia, sabemos si estamos sentados bien, si estamos con la ropa cómoda, si estamos en condiciones de ventilación, en condiciones de luz. Entonces, colaboremos con nuestro empleador en observar esas conductas seguras. Evitar que el ejercicio de la actividad laboral afecte a su grupo familiar y demás personas cercanas a su puesto de trabajo. Esto es algo crucial. Estamos metiendo el trabajo formal y físicamente al interior de las familias. Entonces, obviamente que tenemos que velar por tratar de evitar al máximo efectos colaterales negativos en la vida familiar. Y por eso que es tan importante, por ejemplo, el tema del almuerzo. O sea, fomentemos que efectivamente los trabajadores en cierta hora y en términos colectivos, que el equipo pare a cierta hora de tal forma que precisamente dentro de las cosas que ofrecemos y que es lo lindo de trabajar en la casa, podamos compartir el almuerzo con la familia. Entonces, pero para eso hay que coordinarlo y hay que coordinarlo de verdad. Porque si resulta que el jefe, el que lidera un equipo, no lo hace y empieza a enviarle mensajes durante el almuerzo, obviamente que ya genera un problema en la calidad de vida de esa persona. Entonces esto nos invita a un cambio cultural importante, en no solo mirarlo en el otro, sino que mirarlo en uno mismo, en uno contribuir a que hayan ciertos instantes de pausa en los cuales efectivamente fomentemos la vida familiar de quienes trabajan en nuestra empresa. Realizar oportuna y verazmente la autoevaluación de riesgos y reportarla al empleador con un plazo mínimo de 5 y máximo de 10 días. Y la sanción debe estar incluida en el reglamento interno. Entonces aquí también tenemos que hacer esa incorporación en el reglamento interno como se los había señalado. Permitir al empleador y al organismo administrador la inspección presencial o remota del lugar de trabajo para controlar las medidas de seguridad y salud o fundamentar la negativa a dicha inspección. La negativa infundada, ya lo había señalado, puede tener sanción en el reglamento interno. Y finalmente, acatar las medidas preventivas y o correctivas prescritas por el organismo administrador. O sea, el trabajador acá también tiene una responsabilidad importante. Es él el que está gestionando, al fin del día, el ejercicio de su seguridad y su salud en el trabajo. ¿Qué prohibiciones hay en protección del propio trabajador? Manipular, procesar, almacenar o ejecutar labores que expongan al trabajador o a su familia o a terceros a sustancias peligrosas, altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras. Esto también está orientado mucho más al trabajo a distancia que el teletrabajo. Por tanto, aquellas empresas que trabajen con trabajo a distancia no pueden, obviamente, destinar que el trabajador tenga este tipo de sustancias en su propio hogar. Y realizar trabajos con presencia de sílice, cristalina y toda clase de asbestos. Eso también está prohibido en el reglamento. ¿Qué labores tiene el organismo administrador? En este caso, las empresas que están en mutualidades, la mutualidad tiene que colaborar con esto. Debe dar asistencia a los empleadores que lo requieran para dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en teletrabajo. Ellos son especialistas, tienen equipos, tienen los conocimientos, tienen las herramientas, por tanto, apalánquense en las mutualidades de empleadores, en los organismos administradores para efectos de cada una de las cosas que hemos visto en este seminario. Deben entregar el instrumento de autoevaluación de riesgos que se apliquen a los trabajadores. Eso es lo primero que tienen que coordinar con su mutualidad, el tener este instrumento para distribuirlo con los trabajadores y levantar los riesgos que cada uno de ellos tiene. El empleador debe informar la MIPER, la matriz que cada uno de ellos, al organismo administrador en un plazo de 3 días. El empleador puede requerir la asesoría técnica del organismo administrador para la evaluación anual de la MIPER, puede realizar la capacitación de trabajadores si lo requiere el empleador. Yo les recomiendo desde ya que también coordinen con el organismo administrador esa capacitación con ellos. En ninguno probablemente las empresas son especialistas en capacitar en estos temas y ellos ya están trabajando, por tanto, utilicen y coordinen al organismo administrador en estos temas. Y obviamente el organismo administrador debe cumplir con las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social, la cual ya está revisando qué tipo de dictámenes, resoluciones, circulares va a emitir sobre estos temas.
El empleador puede requerir también que el organismo administrador acceda al domicilio del trabajador para informar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del puesto de trabajo, y el trabajador tiene que haberlo autorizado previamente. Volvemos al mismo tema de la confianza. Debe evaluar la pertinencia de la inspección con la matriz de cada empresa. O sea, puede que en algún caso no se justifique inspeccionar la casa de un colaborador y el organismo administrador lo va a señalar. Sabe que no se requiere la inspección presencial y va a dar los fundamentos de por qué no se requiere. Si el organismo administrador constata riesgo, debe prescribir las medidas preventivas y correctivas que se deben ejecutar de inmediato. Entonces, vuelvo al tema que acá hay una gran coordinación que debemos realizar con el organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo. ¿Qué funciones cumple la Dirección del Trabajo? Bueno, la labor de fiscalización. La ley y el reglamento establecen expresamente la facultad de los inspectores del trabajo para fiscalizar y sancionar el incumplimiento de estas normas. Tiene la facultad de fiscalizar el puesto del trabajo, pero también requiere la autorización del trabajador para el ingreso al hogar. El hogar es nuestra esfera de privacidad máxima y por tanto ninguna autoridad, salvo con orden judicial, puede ingresar a nuestro hogar, y en este caso los inspectores del trabajo tampoco lo pueden hacer si es que el trabajador no lo autoriza. Y también la Superintendencia de Seguridad Social, Suceso y otros servicios del Estado, como el Ministerio de Salud, van a tener competencia también en algunas materias de esta ley. Finalmente, lo que ya les había señalado, el reglamento entra en vigencia transcurridos 90 días desde la publicación, y eso se va a cumplir, dado que se publicó el 3 de julio, se va a cumplir el 2 de octubre. O sea, a partir del 2 de octubre nosotros debiéramos tener ya al día y cumplidas todas estas obligaciones. Así que la invitación es a esto, a transformarnos como Po, como este panda que se transformó en un maestro del Kung Fu, en maestros en poder gestionar los riesgos de seguridad y salud en el teletrabajo. Muchas gracias y quedo abierto para cualquier consulta u observación. Muchas gracias, Mauricio. Se han formulado varias preguntas, pero viendo que habla de qué ocurre con los costos de transformación o adecuación. ¿Deben ser asumidos por el empleador? Por ejemplo, planteaban qué ocurre con el tema de las mejoras en los sistemas eléctricos, los separadores, etcétera. En términos teóricos, sí. En términos teóricos, es el empleador el que tiene que asumir el puesto de trabajo y se tiene que buscar un acuerdo entre las partes. Entonces, yo, más que aquí estarle como pidiendo a la autoridad que nos diga cuál es el camino, esto es tan casuístico que yo la invitación que hago es que tanto empleadores, trabajadores y también los dirigentes sindicales veamos que todos ganamos cuando buscamos un punto de acuerdo en el cual podemos mejorar las condiciones de trabajo y de vida, pero obviamente mi opinión es que no le puedo exigir a un empleador que se haga cargo absolutamente de todas las instalaciones de una casa, porque escapa obviamente en el trabajo bajo estas modalidades. ¿Existe algún orden de prelación entre las distintas obligaciones? O sea, ¿existe alguna obligación más importante, una que otra? Sí, aquí el orden de prelación, como lo señalé, es extremadamente exigente. La ley nos exige, usted empleador
tiene que tener puesto el foco, y de hecho voy a volver a la lámina que nos sirve para esto, esa lámina, la de Tai Lung. Esa lámina es extraordinariamente clara en el fondo en lo que nos muestra. Ese personaje es el malo de Kung Fu Panda. Y malo, pero terrorífico, arrasa el pueblo completo. Entonces, tal el nivel de riesgo que tienen, que lo tienen encadenado y tienen una cárcel construida solo para él. Entonces, el primer objetivo en términos de prelación es que nosotros eliminemos los riesgos. Ese es el objetivo. Pero la ley obviamente no es ingenua y dice, bueno, no siempre se pueden eliminar los riesgos. Bueno, si usted no los puede eliminar, contrólelos en su fuente. Si tampoco eso puede, pues gestione y tome todas las medidas, capacite a los trabajadores, entréguele buenos equipos y finalmente, si ya no hay nada más que hacer, entréguele elementos de protección personal. Entonces, el foco al cual nos debiéramos mover es eliminar los riesgos. Entonces, por ponerlo en un ejemplo súper concreto, si yo en mi casa tengo cables eléctricos que están en buen chileno pelados, lo tengo que eliminar eso. Así de simple, o sea, no puedo estar trabajando en un lugar en el cual hay cables pelados que el trabajador puede electrocutarse. Entonces ahí no es que yo le enseñe, que no toque el cable, no, ese riesgo lo tengo que eliminar absolutamente. Pero que se produzca alguna falla eléctrica, hay ciertos riesgos que lamentablemente la vida, o sea, qué mejor ejemplo la pandemia que estamos viviendo, o sea, hay riesgos que forman parte de la vida, pero el foco está puesto, ojalá, en poder eliminar los riesgos. Gracias, Mauricio. Tenemos preguntas relacionadas respecto a qué sucede en las situaciones en las que hoy día estamos en teletrabajo por cuarentena. Esta ley no distingue pandemia de no pandemia, entonces las preguntas se asocian principalmente a si es que en estas condiciones forzadas, digamos, de teletrabajo, debemos cumplir con estos requerimientos y solicitudes que instala el protocolo. Sí, como tú bien señalas, Paula, no hay una indicación en la ley o una norma transitoria o algún tipo de regulación especial. Lo que sí yo creo que está implícitamente conceptualizado en ello es este plazo que se nos da de 3 meses hasta el 2 de octubre, ¿ya? Porque en términos formales el reglamento no es exigible hasta el 2 de octubre. Entonces, si nos fiscalizaran en este periodo intermedio, nosotros simplemente tendríamos que sacar el calendario y decirle, mire, aquí está el reglamento, y el reglamento dice que esto, yo tengo este plazo de 3 meses para estar al día. Entonces, de una u otra forma, el Ministerio del Trabajo y el legislador, tanto en la ley, que nos dieron también 3 meses, como en el reglamento, nos dieron estos plazos de 3 meses primero, 3 meses con posterioridad, para lograr adecuarnos en el fondo a las circunstancias. Honestamente, yo creo que no vamos a estar en condiciones, ni siquiera al cabo de los 3 meses como país, de estar en condiciones de cumplir toda la normativa. Esto ha sido un cambio dramático, y no solo Chile, ningún país del mundo. O sea, leía por ahí algunos artículos que calculan más o menos que hay alrededor de entre 2.000 a 2.500 millones de personas en teletrabajo en este momento en el mundo. Entonces, imagínense lo que es eso. O sea, aquí en Chile, todos partimos en teletrabajo de un día para otro. Entonces, lo que yo les sugiero a toda la empresa es que tratemos de cumplir este plazo que nos da el reglamento hasta el 2 de octubre, pero muy probablemente este año 2020 creo que puede ser como un año de marcha blanca en que precisamente por la pandemia, por todos los temas de cuarentena, el foco va a estar puesto muy probablemente en otro tipo de temas, pero tratemos de, llegando ya el año 2021, en enero del 2021, estemos en condiciones de haber cumplido con los temas más importantes. Haber hecho la autoevaluación con nuestros trabajadores, haber hecho la matriz, haber hecho la capacitación con nuestra gente. Yo creo que esos 3 temas son claves y ojalá haber incorporado en el reglamento interno un capítulo vinculado a las obligaciones, provisiones, deberes vinculados con teletrabajo. Muchas gracias, Mauricio. Otra pregunta que nos surge en el chat es que en ciertas industrias van a aumentar los empleados que viven en otros países.
¿cómo conciliar esa realidad que se puede presentar con una normativa que no se pone en el ámbito extraterritorial del vínculo laboral? Sí. Precisamente la ley no hace ninguna distinción, por lo tanto, mi opinión es que dado que precisamente esta ley amplía el vínculo laboral a situaciones que antes uno podría haber discutido si es que había realmente una relación laboral, yo creo que es una buena oportunidad para ampliarlo y permitir que, por ejemplo, personas que estaban trabajando en Chile se trasladen temporalmente a otro país y mantengan su vínculo laboral vigente y puedan continuar prestando servicios precisamente mediante esta ley. La ley no establece en ninguna parte que el domicilio, el lugar de prestación de los servicios, tiene que estar en el territorio nacional. Por tanto, yo lo interpreto en términos amplios que un trabajador podría estar fuera del territorio a través de este vínculo y ese empleador estaría obligado a cumplir las mismas normas. Obviamente, en un caso así es más complejo porque la autoridad laboral y la autoridad sanitaria carece de competencia para poder fiscalizar el puesto de trabajo, pero también la misma ley, fíjense cómo la ley lo soluciona indirectamente, porque establece que en algunos casos el trabajador puede elegir libremente el lugar donde se van a prestar los servicios. Entonces, si el trabajador puede elegir libremente el lugar, dentro de esos lugares obviamente están los países en los cuales trabaja, y si fue el acuerdo de las partes, yo no le veo un impedimento, y no creo que la Dirección del Trabajo y los tribunales vayan a resolver que no es eficaz un contrato de trabajo con teletrabajo por el hecho que el trabajador esté prestando servicios fuera del país. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. También surge la inquietud si bajo esta modalidad se pactó que el trabajador podrá prestar su servicio en más de un lugar. ¿De qué manera o cómo se lleva a la práctica, por una parte, la obligación del empleador a la hora de confeccionar la MIPER y ejercer las inspecciones presenciales, y de la misma manera, cómo se lleva adelante el estándar de fiscalización por parte de las autoridades encargadas de esta función? Pero ahí se pueden dar escenarios distintos. Si el trabajador es el que va a elegir libremente el lugar donde presta los servicios, ahí de hecho no tiene la obligación el empleador de realizar una matriz de identificación de los peligros. Lo dice expresamente el reglamento. Por tanto, si el trabajador puede elegir libremente el lugar donde trabaja, lo que el empleador tiene que cumplir son los dos deberes fundamentales: el deber de información de los riesgos que puede enfrentar y la capacitación. Entonces ahí no hay MIPE. Pero si las partes pactan que va a poder trabajar en más de un lugar y se identifica ese lugar, por ejemplo, el domicilio del trabajador, el domicilio, otro domicilio u otro lugar, todos ellos ajenos a la empresa, ahí la empresa va a enfrentar un desafío mayor, ¿no? Porque se va a tener que hacer cargo de más de un lugar en el cual pueda trabajar el trabajador, y en cada uno de ellos, si están identificados en el contrato, va a tener que cumplir los mismos deberes de seguridad y salud. De la misma manera también se plantea la interrogante ¿sí? respecto de la capacitación de 8 horas que está obligado el empleador a efectuar. ¿Lo puede hacer en cápsula o tiene que ser 8 horas continuas? Y relacionado también con el tema de la capacitación, se preguntan si esta obligación puede ser efectuada por la correspondiente mutual. Sí, todas esas consultas son afirmativas, mi respuesta. El reglamento no establece, y la verdad que si lo estableciera es casi como para pedir que lo revisen, que la capacitación sea 8 horas continuas. O sea, yo creo que ya los que están participando acá ya están probablemente perdiendo el foco en esta conversación, porque ya llevamos un poquito más de 1 hora, y por tanto toda la pedagogía nos dice que en el fondo las capacitaciones tienen que durar una cierta duración. Por tanto, es muy probable que en términos pedagógicos sea muy preferible que la capacitación sea dividida y que sea, por ejemplo, en módulos de 1 hora, y que el trabajador los vaya cursando una vez por semana, y por tanto al cabo de 8 semanas tiene las 8 horas, o que sean módulos de 2 horas, y es la forma como en general se hacen los entrenamientos. Aquí la verdad que hay
montones de empresas, de plataformas que se dedican a esto y que por tanto van a estar en las condiciones de poder hacerlo, y estoy seguro que las mutualidades que ya lo tienen, si ustedes revisan las páginas de mutualidades van a ver que ellos tienen montones de cursos ya en línea que funcionan más o menos similar, y por tanto acá lo que van a tener que es construirlo. Así que estoy absolutamente seguro que los cursos no van a ser de 8 horas continuas, salvo que alguien quiera tener una maratón, pero la verdad que hasta podría ser cuestionable precisamente por estos temas. O sea, no es sano, ni es seguro, ni es bueno para la salud estar 8 horas en un curso. Así que sería absolutamente paradójico que la autoridad quisiera establecer un curso por esa vía. Creo que habías puesto otro tema con el curso, porque eran dos temas. ¿Cuál era el...? Y si esto podía ser efectuado a través de la mutual, la labor de capacitación. Sí. Puede serlo, el reglamento lo dice, la ley lo dice, o sea, lo dicen los dos cuerpos normativos, dice el empleador puede tomar la decisión de hacerlo él, o hacerlo a través del organismo administrador. La recomendación que yo les hago es, pastelero, a tus pasteles, los organismos administradores tienen mucha experiencia en esto, mucha. Entonces, la verdad que cada empleador esté armando el curso, contratando a alguien para que le arme el curso, yo creo que los más indicados para poder colaborar con los empleadores son precisamente las mutualidades, los organismos administradores. Así que sí, se puede, la ley lo dice, el reglamento lo dice, es un camino absolutamente viable y recomendable por la ley y por mí también. Yo creo que ese es el camino. Gracias, Mauricio. Mira, hay mucha pregunta respecto a la implementación de los elementos de seguridad en teletrabajo, y uno de ellos es que hay mucha pregunta respecto a la prevención de las condiciones ergonómicas. ¿Qué hacemos si los trabajadores nos solicitan las sillas de trabajo, dado que eso puede gatillarse en una eventual enfermedad laboral, sobre todo en condiciones de espalda y qué sé yo? ¿Cuál es tu sugerencia respecto de eso? A ver, yo creo que hay una decisión inmediata y una decisión de mediano y de largo plazo. Voy a partir por la de largo plazo. Yo creo que el mercado laboral, el escenario laboral, el mundo laboral cambió radicalmente y no va a volver a ser el mismo en los próximos años, pero lo digo en términos positivos. ¿Por qué? Porque yo creo que dentro de los desafíos que quedaron claros acá es que tenemos relaciones de confianza entre empleadores y colaboradores que permiten que las personas puedan trabajar remotamente. Entonces, dado que eso ya está comprobado, estoy seguro que hay muchas empresas que están evaluando si efectivamente necesitan tantas oficinas, tantos espacios físicos en los cuales trabajar. Y entonces, muy probablemente aquellas empresas que tienen 1.000, 2.000, 10.000 metros cuadrados ya están evaluando reducir esos espacios. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que al reducir esos espacios, queda espacio libre, pero además obviamente quedan equipos libres. Entonces, si yo tomo la decisión de que ya si tengo 100 colaboradores, pero la verdad que ahora vamos a poder tener oficinas en las cuales tengamos permanentemente, por ejemplo, 30, porque los demás nos dimos cuenta que pueden trabajar desde sus casas. Bueno, yo tengo liberación de equipos propios que tenemos en la empresa. Entonces, ¿cuál es la recomendación inmediata? Si planificamos eso estratégicamente y vemos que vamos a poder liberar ciertos equipos, sillas, escritorios, computadores, destinémoslos precisamente a que los trabajadores los puedan usar en su casa. Entonces ahí tomo este tema de largo plazo y lo traemos al tema de corto plazo. Yo he estado trabajando con algunas empresas que tomaron directamente la decisión, sin entrar en todo el componente jurídico, de permitirle que el trabajador se llevara su silla, la misma silla que usaba en las instalaciones, se la llevara para su casa. Y esa es la recomendación inmediata. O sea, si hoy día estamos con las oficinas cerradas, no se están usando los equipos y está la posibilidad de que los puedan usar en sus casas, usemos esos equipos, sillas, teclados, computadores, en fin, todos los elementos que se usan en el trabajo diario. Pero en el mediano plazo es donde obviamente tenemos que hacernos cargo, que probablemente con ese tipo de alternativa no le vamos a dar solución a todas las personas. Y ahí efectivamente el tema de las sillas es un tema clave. Las sillas de comedor
no están hechas para trabajar una cierta cantidad de horas, están hechas para que uno coma ahí. 1, 2 horas, ya con una sobremesa larga el domingo, podrá estar uno sentado 3, 4 horas. Pero lo normal es que uno no está trabajando en una silla de comedor. Entonces, efectivamente, hay una inversión, pero que está vinculado con este ahorro también. Entonces, ahí es donde seamos creativos, veamos qué es lo que podemos hacer, pero en el mediano plazo tenemos que estar en condiciones que elementos tan importantes como la silla, como los teclados, como los monitores, como los computadores, estén en condiciones de garantizar que se cumplan las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Súper claro, muchas gracias, Mauricio. Tenemos una pregunta que sería, ¿cuáles serían las medidas infundadas que contempla la ley, considerando que la Constitución lo protege en su domicilio al trabajador y no tienen la obligación de autorizar el ingreso bajo ninguna circunstancia? Bueno, los derechos se tienen que ejercer razonablemente, o sea, no hay ningún derecho, ninguno, que sea absoluto. Todos los derechos están en relación con obligaciones. Por tanto, cuando yo me niego absolutamente y arbitrariamente a que un tercero, por ejemplo, un organismo administrador con calificaciones técnicas, con objetividad, quiera conocer mi puesto en el cual presto servicios, si no tengo una razonabilidad, por ejemplo, que el lugar donde yo estoy viviendo tiene un lugar común y por tanto no tengo cómo mantener la privacidad de otras personas, yo eso lo encontraría razonable para negarse a que ingrese alguna persona a ver el lugar donde se van a prestar los servicios, pero eh, tiene que ser un análisis caso a caso. La verdad que pueden haber algunos casos en que hay un fundamento, pero si es la mera arbitrariedad, la ley se pone en ese escenario y como la arbitrariedad no está protegida en general jurídicamente, permite sancionar al trabajador si es que está puesto esto en el reglamento interno. Entonces, aquí es donde vuelvo al tema de la confianza. O sea, si le pedimos lo imposible al empleador, vamos a perder todo. Porque en el fondo, ¿cómo le pido a mi empleador que se haga cargo de mi puesto de trabajo si no dejo que mi empleador pueda ver el puesto de trabajo? O sea, entramos en un callejón sin salida ahí. Entonces, esa es la invitación que yo le hago. O sea, si yo vivo en condiciones muy inseguras, precisamente vamos a ganar todo si mi empleador las puede conocer, o no mi empleador, el organismo administrador, o quien se designe para efectos de un análisis técnico, las pueda conocer precisamente para mejorar esas condiciones. Pero la verdad que a mi juicio se debilita la legitimidad mía como colaborador cuando yo quiero tener el mejor puesto de trabajo, pero no permito que mi empleador pueda verificar cuántos son los metros cuadrados, cuál es la ventilación, qué tipo de luz hay, cuáles son las conexiones eléctricas. Entonces le pedimos lo imposible y a lo imposible nadie está obligado. Oye, finalmente, Mauricio, una última pregunta que ha sido bastante recurrente. Estamos pasados en el tiempo que habíamos previsto inicialmente. ¿Y qué dice relación con qué ocurre si se produce ahí un desacuerdo entre trabajador y empleador, donde el empleador quiere volver a la modalidad presencial y el trabajador se resiste a ello? ¿Cómo se resuelve esa diferencia? Y bueno, no, después termino para el cierre, pero esta sería la última pregunta. Sí, ese es un tema muy importante, ¿eh? Porque aquí volvemos al tema de la confianza. Por eso yo le digo que este es un cambio paradigmático en términos culturales. O sea, aquí tenemos que cambiar nuestra cultura de que el empleador y el trabajador y los dirigentes sindicales son adversarios, son enemigos, tienen intereses contrapuestos. Aquí el interés es común. ¿Qué es lo que busca el teletrabajo? Busca mejores condiciones de trabajo para las personas, economía, mejor calidad de vida, menores desplazamientos, menor contaminación, una cantidad de beneficios sociales completos. Entonces, eso requiere obviamente la coordinación de estos intereses. Entonces, el mismo ejemplo que yo les daba, si una empresa que hoy día tiene 5.000 metros cuadrados se da cuenta que
los trabajadores trabajan en mejores condiciones, están más felices trabajando en modalidad teletrabajo, incluso parcial, 3 días cada semana, va a poder liberar espacio y, por tanto, en términos prácticos, matemáticos, si todos los trabajadores llegan a trabajar en forma simultánea a la empresa, no van a estar los escritorios, ni las sillas, ni los baños, ni las instalaciones suficientes para que puedan trabajar todos de manera presencial. Entonces, acá es donde se requiere acuerdos entre las partes, pero se requiere también un análisis previo, porque la ley, en el fondo, establece 2 grandes caminos. Un camino es para la gente que ya venía con contrato de trabajo previo a la entrada en vigencia de la ley, y que pacte teletrabajo o trabajo a distancia. Efectivamente está el derecho que la Dirección de Trabajo denominó de reversibilidad, en que se puede dejar sin efecto el pacto por cualquiera de las partes dando un aviso con 30 días de anticipación. Y eso es un problema para la gestión, porque en el caso límite que yo les pongo, si somos 100 trabajadores y dijimos ya, de los 100 vamos a estar trabajando 70 fuera de la oficina, de un momento a otro, si ya tomamos la decisión de que no vamos a disponer oficina para 100, porque ninguna empresa va a estar incurriendo en un gasto de tener 70 puestos de trabajo, por si acaso se le pone término a ellos y vuelven todos, entonces efectivamente si los 30 se ponen de acuerdo y terminan la modalidad de teletrabajo, vamos a estar en un problema serio porque no van a estar físicamente esos puestos. Entonces, en cambio hay otro camino que da la ley, que es respecto de los nuevos contratados. Y los nuevos contratados que pacten desde el comienzo teletrabajo, en el caso de ellos, no es reversible unilateralmente. Por tanto, ahí las 2 partes quedan acordadas por mutuo acuerdo de mantener esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? Es que actuemos de buena fe y que tengamos claridad de que cuando colaboramos en esto ganamos todos. Entonces, ¿cuál es una de las alternativas? Por ejemplo, pero eso va a requerir cambios en la forma de interpretar esto por parte de la autoridad, por parte de los tribunales y por parte de los actores. Es que sepamos que esta probablemente costumbre que teníamos, muchos de quienes trabajábamos presencialmente, de tener nuestro escritorio asignado y que era nuestro escritorio, eso probablemente va a dejar de existir. Y vamos a tener que trabajar en una forma mucho más flexible, movible, en que vamos a tener una flotación de lugares de trabajo dependiendo de cuáles son los días en los cuales yo voy a trabajar presencialmente. Entonces requiere un trabajo mancomunado, coordinado, comunicado entre las partes, porque lo que tú me señalas, Francisco, efectivamente es un desafío súper importante, pero que yo pronostico que no se debiera dar, porque todos nos hemos visto beneficiados en parte importante con el teletrabajo. Entonces, perderlo de un instante a otro probablemente no vamos a querer. Entonces, yo creo que esos cambios en los cuales se tome la decisión de revertirlo, tengo la impresión que van a ser marginales y que por el contrario, la mayor cantidad de gente va a querer estar en estos sistemas mixtos, pero que requieren una flexibilidad, requieren una coordinación mayor entre las partes porque es inviable que se pueda cambiar un modelo de un día para otro sin que haya esa coordinación, comunicación y confianza entre las partes. Bueno, Mauricio, ya habiendo excedido el tiempo convenido, agradecerte y darte las gracias por la claridad en tu exposición y decirle a todos los participantes que haremos nuestros mejores esfuerzos por tratar de darle respuesta a todas aquellas inquietudes que no se pudieron contestar durante el desarrollo de este taller. Y nosotros coordinaremos con Mauricio a ver si podemos darle respuesta y dejarla a través de la página web todas las preguntas que no se han podido contestar. Nuevamente, muchas gracias y estamos, evaluando la realización de algún otro evento que permita ir satisfaciendo las inquietudes y las necesidades de nuestras empresas asociadas. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias. Excelente día a todos. Que estén muy bien. Gracias, Mauricio. Chao, Paula. Chao, Francisco. Chao, gracias.